Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía electromagnética en energía mecánica, a través de la interacción de campos magnéticos que se repelen y se aprovecha este fenómeno para hacerlo girar sobre su eje. Las partes principales de un motor de corriente continua son: el bobinado, es un cable eléctricamente aislado del cual se enrolla en diversas espiras, donde se induce electricidad en sus extremos. El rotor, también llamado conductor, donde se ubica el bobinado que hace girar el eje al inducirle electricidad. El estator, parte fija del motor donde se ubican los imanes permanentes que interactúan con el rotor. El conmutador, interruptor que cambia el sentido de la corriente generando el efecto rotativo. Y las escobillas, piezas que alimentan con electricidad el rotor. Para hablar del funcionamiento de un motor eléctrico debemos hablar aspectos históricos. En principio, el funcionamiento se remonta a la ley de Oersted, quien alrededor de 1820 comprueba que al pasar energía eléctrica proveniente de una pila de volta por un conductor, se genera un campo magnético perpendicular al conductor. Seguidamente, en 1824, William Sturgeon modifica el conductor enrollándolo en una barra metálica, convirtiéndolo en espiral, que se denomina una bobina, la cual hace que el campo magnético perpendicular se intensifique a medida que se tienen más vueltas, teniendo así un campo magnético temporal, que solo se activa cuando hay electricidad, o sea, un electroimán. Al tener este espiral cargado eléctricamente, se puede instalar en un eje rotatorio con imanes permanentes alrededor, que interactúan con los polos del electroimán, haciendo que giren cuando hay repulsión en los polos iguales y atracción en los polos opuestos. Pero el problema surgía al orientarse los polos y los cables que sujetaban el electroimán, ya que estos se cruzaban, haciendo que se detuviera en algún momento. Por lo tanto, el mismo William en 1832 crea el conmutador, el cual es un dispositivo que permite la alimentación continua de electricidad al electroimán, pero cambiando la polaridad cada media vuelta, evitando el enredamiento de cables para que la alimentación sea continua y así siempre haya una repulsión en los polos, y este genere un movimiento giratorio permanente. Se genera así los principios actuales de funcionamiento del motor eléctrico, teniendo variables como corriente continua y alterna, uso de electroimanes en el estator, diferentes formas de rotores, distribución en las espiras de la bobina, materiales de fabricación, tamaño y capacidad. Principio básico de funcionamiento físico del motor por medio del rotor y del estator es explicado por medio de la regla de la mano derecha, en la cual en este dedo simbolizamos la carga que va en movimiento a través del conductor. De manera perpendicular sobre el mismo plano encontramos el campo magnético que va desde el polo norte al polo sur magnético del imán permanente. Por consiguiente tenemos una fuerza perpendicular hacia arriba que es la que hace que esto gire. Lo podemos observar en la siguiente imagen. Las flechas negras representan las líneas de campo magnético. La corriente de color naranja viaja a través del conductor de color azul. El producto cruz de estos dos valores forman la fuerza en la cual se va a mover el rotor, hacia arriba o hacia abajo dependiendo del sentido de giro. Para la creación de nuestro motor eléctrico utilizamos un adaptador de batería, una batería de 9 voltios, cables, una base de 15 por 18, palitos de paleta de 6 centímetros, la base para nuestro embobinado es de 8 centímetros, dos tachuelas que soportan el palito. Como conductor de electricidad manejamos aluminio, que son de latas de gaseosa. Nuestro embobinado está hecho de dos puntillas con alambre calibre 27 y cada uno tiene 180 vueltas en el mismo sentido. Utilizamos también los imanes, que son indispensables, silicona y cinta aislante. Hola, bueno, ya aquí tenemos nuestro motor listo. Para ponerlo a funcionar, lo que hacemos es conectarlo a esta batería de 9 voltios.
la cual va a introducir electricidad y va a hacer que nuestro motor funcione. Le damos como un pequeño empujón, lo cual hará que arranque y empiece a funcionar. De manera paralela se hizo otro prototipo del motor, reemplazando algunos de los materiales que lo componen, como por ejemplo las paletas de rotor en que se usó madera y cartón paja. El calibre que se utilizó fue 24 para el embobinado y se usaron 60 vueltas en cada lado. Las escobillas que se utilizaron fueron clips de oficina y los imanes se sujetaron a la misma altura del eje para comprobar que su funcionamiento es verídico. Una vez terminado el prototipo anterior, dejando los imanes a la altura del rotor, cambiando los clips por escobillas de licuadora, se reemplaza la batería por un multímetro conectado a las terminales eléctricas, comprobando así que al hacer mover un campo magnético dentro por un conductor eléctrico se genera electricidad, como se ven en las lecturas del instrumento, llegando a los 85-140 milivoltios.